Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su programa Instrumento Escogido, y gracias a Dios porque una vez más nos permite compartir de su santa y bendita palabra, y gracias a Dios por esta hermosa serie que, bueno, hablando de, fíjense cómo, pues es algo que a mí me gusta mucho, me agrada mucho, me apasiona, el hablar de la palabra de Dios, pero luego hablar del Evangelio de Jesucristo, que lo vemos en toda la extensión de la palabra de Dios, pero luego hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo, entonces como que lo vamos enfocando de lo magno, o sea, de lo mucho a lo específico. Entonces es una bendición para mí el poder estar hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y pues es algo hermoso el que nosotros podamos estar aprendiendo de su palabra. Te mando muchos saludos, tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo, de tu programa Instrumento Escogido. Y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque grande es tu misericordia, y gracias, Señor bendito, porque nos permites una vez más poder aprender de tu palabra, Señor, que no solamente quede en nuestra mente, Señor, ni siquiera en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, para poder vivir la palabra, Señor, y poder compartirla con las demás personas, Señor bendito, para que seamos hacedores de la palabra y no solamente que la escuchemos, Señor bendito. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, porque grande es tu misericordia, Señor. Te amamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesucristo, te rogamos que tú permitas que la palabra entre en nuestro corazón y que no regrese a ti vacía, como dice la misma Escritura. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y pues bueno, damos gracias a Dios por que nos permite una vez más estar compartiendo de su palabra. Veíamos en la enseñanza anterior acerca de 5 testigos de Jesús que él mismo nombró, y veíamos que esta enseñanza era respecto al Antiguo Testamento en Deuteronomio, que decía, ¿sabes qué? Si tú tienes algo que decir, algo que comentar, ve y nombra 2 o 3 testigos para que eso sea fidedigno. Y Jesucristo dice, no, mira, yo te tengo más testigos. Y nombró 5 testigos, el Padre, Juan el Bautista, las obras que él mismo hacía, las Escrituras y Moisés, o la ley de Moisés.
posteriormente nos dice la Escritura, porque recuerden que estamos viendo la serie en cuanto al Evangelio de Jesucristo y lo estamos viendo en forma cronológica la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y después de ahí, ¿qué sucedió en ese momento? Pues desde las orillas del lago, estamos hablando del lago de Genesaret o el mar de Galilea, que es conocido de esa manera, o el lago de Tiberias, que es el mismo exactamente. Jesús subió al monte a orar y pasó ahí toda la noche. Imagínate esa escena. Y los discípulos en ese momento preguntándose, bueno, ¿dónde está Jesús? O sea, no ha bajado a descansar un poco, a dormir, porque pues hacía milagros, él estaba con la gente, enseñaba, predicaba, pero pues no ha regresado. Él pues expulsaba, echaba fuera demonios y llevaba una vida activa, pero siempre, si nosotros queremos aprender de nuestro Señor Jesucristo, una de las costumbres que tenía, aparte de ir en forma regular a la sinagoga o al templo, él se apartaba para orar y tener esa comunión con el Padre. Igual nosotros debemos hacerlo, apartarnos del bullicio, de la gente, del trabajo, de todo, para evitar toda aquella distracción, para buscar estar en comunión e intimidad con nuestro Padre Celestial. Jesucristo lo hacía y estaba rodeado de multitudes. Y él lo que hacía era que se apartaba hasta de los discípulos. ¿Quién era un discípulo? Era un seguidor de Jesucristo. Un discípulo es un aprendiz que está aprendiendo de su maestro. Y eso es un discípulo. Entonces ya estaban viviendo en ese momento con Jesucristo. Estamos en el 2º año de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y él inclusive de ellos se apartaba. Y también ya tenía Jesús un círculo más íntimo, que era Juan, Jacobo, que entre ellos eran hermanos entre sí, y Pedro. Pero ni siquiera ese grupo más íntimo les decía, mire, vénganse, vamos a orar, para que vean para que escuchen cómo yo oro. No. Y eso nos muestra a nosotros que la intimidad con nuestro Padre Celestial debe ser de forma única, personal, íntima. ¿Es bonito orar en conjunto? Sí. ¿Es bonito unirnos en oración? Sí. ¿Es hermoso tener el apoyo de unos con otros? Sí. ¿Es bonita la oración de intercesión? Sí, lo es. Pero esos momentos en los cuales tú te vacías delante del Padre Celestial, que solamente es una comunión de ti, con el Padre Celestial y el Padre Celestial contigo. Y ahí Jesucristo dice la palabra de Dios que cuando tú estás aceptando todo lo que Él hizo a tu favor en la cruz y de todo lo que Él está manifestándose dentro de ti y que es cuando Él mora dentro de ti y que cuando tú has entregado tu vida a Jesucristo, eres sellado por el Espíritu Santo. Entonces, imagínate ahí mismo la Trinidad. Estás en comunión con el Padre Celestial, Jesucristo intercediendo por ti ante el Padre Celestial, el Espíritu Santo intercediendo por ti ante el Padre Celestial. O sea, es algo tan hermoso que nosotros tenemos a nuestro favor, y todo por medio de la oración. Y eso nadie nos lo puede quitar.
Jesucristo se apartaba, dice el texto en Marcos 3 del 13 al 19, Lucas 6 del 12 al 16 y Mateo 10 del 2 al 4. Y mira, permíteme leértelo y ahorita como quiera nos vamos a enfocar en uno solo. Marcos 3 del 13 al 19, donde nos dice así la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Este es Marcos 3 del 13 al 19. En Mateo 10 del 2 al 4 nos dice de la siguiente manera, para ver los pasajes paralelos. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y en la porción donde nosotros nos vamos a quedar para esta tarde es en Lucas 6 del 12 al 16, que nos dice de la siguiente manera. En aquellos días él fue al monte. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Nosotros podemos observar cómo en esta porción de la Escritura eran discípulos, discípulo es un aprendiz del maestro, era quien en aquel entonces, les he comentado esto en ocasiones anteriores, el maestro escogía a sus alumnos. Fue cosa que Jesucristo hizo. Y el alumno era conocido como un discípulo. Y cuando el maestro decidía escoger a su discípulo, era para que estuviera con él 24/7, para que aprendiera él de todo lo que hacía y no hacía. Estaba pegado con él, vivía con él durante cierto tiempo y luego ya el maestro decidía hasta cuándo y ya el discípulo se separaba de él porque ya tenía suficientes conocimientos y demás, entonces ya se apartaba. Pero aquí va más allá, porque son llamados ahora apóstoles. Y nosotros podemos observar cómo en este relato que ocurre en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando en el 2º año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en un tiempo donde Israel vivía bajo el dominio de Roma.
y con fuerte expectativa mesiánica, porque ya todos los líderes religiosos estaban a la expectativa del Mesías. Recordemos que habían habido 400 años de silencio y estaban a la expectativa del Mesías, el ungido, el Cristo. Y esos 400 años de silencio, pues ya les llamaba a ellos la atención Juan el Bautista, y Jesús estaba bajo la lupa. Ellos sabían que era Jesús, pero no quisieran reconocerle como tal, por no dejar sus puestos, su economía, su nivel, su estatus, pues sí, político, religioso, social y demás. Pero, pues bueno, se había endurecido su corazón, porque el conocimiento intelectual y basado en las escrituras lo tenían. Los rabinos, los maestros, elegían así a sus discípulos, pero aquí vemos algo diferente en nuestro Señor Jesucristo. Número 1, que Jesús se fue primero, se apartó. Y lo hacía frecuentemente, pero esta noche era una noche especial de oración, donde voluntariamente se aparta no solamente a orar, porque es para tener comunión con el Padre, sino que iba a tener un propósito específico, porque se pasa la noche orando antes de elegir a sus 12 apóstoles. Ya no van a ser sus discípulos, ahora van a ser sus apóstoles. Entonces, vemos nosotros ahí ya la diferencia de uno y otro. Un discípulo, un aprendiz, un seguidor, es lo que significa un discípulo, a un apóstol. Y en la cultura judía, los discípulos seguían a un maestro para aprender de todo lo que pudieran enseñarles, su doctrina y demás. Sin embargo, Jesús escoge soberanamente para enviarlos con autoridad espiritual y una misión divina. Pues imagínate que hasta la fecha vinieron a revolucionar todo, que hasta la fecha tenemos conocimiento del Evangelio de Jesucristo, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, y esto no es algo natural, es algo sobrenatural, que el Espíritu Santo es quien lo hace y es Dios mismo orquestando todo. Y nosotros podemos ver cómo el texto dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esa comunión, esa intimidad con nuestro Padre Celestial, y escogió a estos 12 discípulos. Tenía muchos nuestro Señor Jesucristo, muchos. Y tú puedes, al momento de leer los evangelios, te das cuenta que eran muchísimos los discípulos. Entre ellos después escoge a 70. Pero luego hay otro texto en Juan 6, donde dice que tenía muchos discípulos, y cuando les dice ciertas palabras y tú dices, ay, dura es esta palabra, ¿quién podrá? Y muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Y Jesús, aún con los 12, les dice, ¿quieren ustedes también irse para atrás? O sea, ¿ya no quieren ser mis seguidores? Adelante. ¿No creen que Jesús les rogó? Ay, no se vayan, miren, me voy a quedar sin nada. No, no me voy a quedar sin nadie, voy a estar solo. No, les dijo, si ustedes también quieren irse, adelante. Jesús nunca suavizó el evangelio, nunca suavizó la palabra, nunca suavizó el pecado. Dijo las cosas como eran. Entonces, a estos 12, los cuales llamó apóstoles. ¿Cómo nosotros podemos aprender de esto para empezar? Es que las decisiones espirituales importantes nacen de una oración profunda. ¿Cuánto tiempo pasó orando Jesús? Y siendo Dios mismo. Toda la noche. Ahí en el bullicio y no, apartado. Primero apartado, orando al Padre. ¿Y cuánto tiempo? Toda la noche. Así deben ser nuestras oraciones cuando
tú no sepas lo que hacer, cuando tú digas, ay, qué situación tan difícil, aprende de Jesucristo, aprende de Él. No hay mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios mismo, nos da ese ejemplo tan hermoso, tan maravilloso. El llamado ministerial es iniciativa divina, no humana. Tú tienes algo entre manos, decirle, ¿sabes qué, Dios mío? Si esto proviene de ti, y es de ti, y es para ti, aquí está. Ora a Dios y que Él te dé la indicación. Y obviamente no va a ser en forma audible o así, pero Él te va a marcar las pautas, te va a abrir una puerta, te va a, por medio de un consejo, por un anciano de la iglesia o por un mensaje de algún pastor o por leer una porción de la palabra de Dios. Tú lo vas a sentir, el Espíritu Santo te lo va a hacer sentir en tu espíritu. Y también cuando no sepas qué orar, créeme, es tu mejor oración porque tu espíritu es, mejor dicho, el Espíritu Santo de Dios es el que intercede en tu espíritu con nuestro Padre Celestial. Entonces, no hay mejor oración la que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, que son nuestros intercesores divinos, están haciendo a nuestro favor. Entonces, antes de asumir responsabilidades de cualquier tipo, económicas, físicas, de salud, sentimentales, emocionales, espirituales, ministeriales, pone ahí cualquier tipo, o de servicio, busca la dirección de Dios en oración. Y también reconoce que el servicio a Cristo es un llamado, no solamente algo que como una preferencia o una emoción momentánea, personal, sino que es un llamado que Dios hace en forma individual para cada uno de nosotros. Estamos buscando la voluntad de Dios en oración antes de tomar decisiones importantes. Mira, si al día de hoy tú nunca lo habías hecho, pon pausa, platica con Dios en oración, pídele perdón, porque te has manejado en tu vida por tu propia cuenta y a lo mejor no te habías dado cuenta. Pero ponle pausa y dile, Dios, perdóname, porque a lo mejor no me había dado cuenta, no lo sabía, o a lo mejor porque pensaba que yo podía con eso. Pero ahora que ya lo sé, te pido perdón por eso, yo ya no lo quiero volver a hacer. A partir de ahora yo voy a orar antes de tomar alguna decisión para que seas tú quien me guíe, porque todo es por ti, para ti y es de ti, para que tú seas quien me guíe y quien me ayude en todo lo que yo vaya a hacer. Aunque sea mínimo, no importa, pero quiero que tú me ayudes. Y pues aquí cabe señalar que la palabra apóstol significa enviado con autoridad. Apóstolos es en griego y es enviado o alguien enviado con una misión, pero en el sentido estricto de la palabra. Los apóstoles tenían que llenar ciertos requisitos. Discúlpenme y perdónenme las personas que al día de hoy se sienten apóstoles. En cuanto a lo escritural, conforme a como Jesucristo los nombró y conforme viene en la palabra de Dios, tienen ciertos requisitos. Entonces, porque si no, todos seríamos apóstoles o todos seríamos discípulos, mejor llamémonos
siervos de Jesucristo o esclavos de Jesucristo. Quedaría más que un apóstol o profeta, como ahora quieren ponerse como que un estatus más alto. Y ahorita te los menciono. Y en el Nuevo Testamento se refiere a quienes fueron escogidos personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Personalmente te escogió Jesucristo para ser su apóstol. Cuidado con eso. Y es para representarlo y establecer la iglesia. Esa era de las finalidades. Que fueras escogido por Jesucristo personalmente. Aparte, para establecer la iglesia. Como nos dice en Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, eran muchos, y de entre todos Jesús escogió a todos, no, 12, a quien llamó apóstoles. Y si tú dices, no, es que pues no, el apostolado, y que permíteme leerte los requisitos que vienen en Hechos 1, 21 y 22. Yo no, no me creas a mí, Roxana, no. La palabra de Dios es la que nos dice la pauta, la que nos enseña. Cuando Judas Iscariote ya no está, entonces los apóstoles dicen, éramos 12 y hace falta uno porque ya no está. Para seguir siendo 12, entonces te leo el texto. Hechos 1, 21 y 22. Es necesario, pues, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús está... A ver, déjame para que... ¿Dónde viene aquí de Judas? Ok. Aquí, perdón, desde el 16, para saber el contexto y que no digas, ay, es que a lo mejor la hermana citó el texto fuera de contexto y pues se la está inventando. No, vámonos desde el 16, Hechos 1:16. Es el apóstol Pedro aquí hablando y dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y de los reunidos, eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio, esa parte grábatela, tome otro su oficio. Es por eso que ellos están optando por que haya alguien más. Y continúa el apóstol Pedro hablando. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Y escogieron a Matías. Entonces, requisitos. Tenían que haber sido enseñados por Cristo. Aquí era escoger de estos hombres quien hayan estado con nosotros todo el tiempo. 1, enseñado por Jesucristo. Tenían que ser testigos de la resurrección.
2. Dime tú al día de hoy, ¿quién de los que dicen ser apóstol es testigo de la resurrección de Jesucristo? Pues no. Y número 3, tenían que haber sido enviados por Cristo. No. Entonces, aquí el detalle es, pues, que no cumplen con los requisitos. Ahora, esto del apostolado al día de hoy es relativamente nuevo, porque, pues, pasaron cientos de años y la gente no se decía así. Hasta tiene poco tiempo que se autoproclaman profetas y apóstoles. Entonces, estos son los requisitos. Y a lo mejor si tú me dices, ay, pero entonces, ¿qué del apóstol Pablo? Ok, el apóstol Pablo defiende su apostolado. Porque así como a lo mejor tú te lo estás preguntando, ay, pues entonces, ¿por qué se dice Pablo, apóstol de Jesucristo? ¿Por qué se dice así? Si él personalmente no conoció a Jesucristo. ¿Sabías tú eso? Pablo personalmente no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Eran contemporáneos, pero no lo conoció. Pero, camino a Damasco, fue interceptado por nuestro Señor Jesucristo. Pero también Jesús estuvo con él. Mira, te leo 1 Corintios 9:1. Es el apóstol Pablo hablando. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y continúa con su defensa. Todo el capítulo 9 es acerca de los derechos de un apóstol. Y lo está diciendo de una forma, de otra, el apostolado de Pablo. Y en Gálatas 1, del 15 a 17, déjame, te lo leo para continuar. Gálatas 1, del 15 a 17, donde dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí, en ese texto, los comentaristas dicen que ese tiempo que estuvo en Arabia fue el tiempo en el que le ministró ya Jesucristo resucitado, ya en espíritu, le ministró al apóstol Pablo. Así como se le apareció camino a Damasco, así que le estuvo ministrando. Por eso él defiende su apostolado. Dice, y al final como un abortivo, a mí, como apóstol de Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver que el apóstol es enviado con propósito y autoridad espiritual. Y no es solamente un título, sino una misión respaldada por Dios. Y es más, si tanto quisieran ser apóstoles, fíjate cómo mueren ellos, porque eran apóstoles, y cómo mueren los profetas, porque no los querían, que venían con palabra de Dios y nadie los quería, porque revelaban la verdad de Dios. Y la forma de morir de tanto de los apóstoles y los profetas no te va a gustar. Y dista mucho a lo que los que hoy se autoproclaman profetas y apóstoles. Mucho cuidado con el cómo se interpreta la palabra de Dios. Por eso debemos escudriñar las Escrituras, porque son las que nos llevan a la verdad.
y que el Espíritu Santo nos ilumine para permanecer en la verdad. Y aunque el día de hoy el ministerio apostólico lo vemos de diferente forma por cierto tipo de gente, recordemos que cada uno de nosotros estamos en esta tierra con el propósito de ir y predicar a todo el mundo, desde el que está aquí a nuestro próximo, nuestra familia, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, para predicar el Evangelio, enseñándoles el discipulado, enseñándoles que guarden todo lo que Jesús hizo. Ahora, si Dios te llama a las naciones, gloria a Dios, está muy bien, para que tú les sirvas. Y si aún en nuestro país, en México, ya está habiendo persecución a los que realmente comparten de la palabra de Dios, entonces que Dios nos permita llevar el Evangelio con valentía, con amor y con humildad, sirviendo a nuestro prójimo, compartiendo de la verdad del Evangelio. Debemos vivir como alguien que ha sido enviado por nuestro Señor Jesucristo para reflejar su carácter en el mensaje que estamos transmitiendo con nuestro testimonio, nuestra forma de vida. Los 12 apóstoles, que ya los nombramos, y cómo hace énfasis en y Judas Iscariote, quien también le entregó, o el traidor. Jesús llamó a personas diferentes, pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes. Había un celote, Simón el celote, era un tipo de revolucionario y demás, que ya vimos parte de eso también en una de las enseñanzas. Y Judas, ¿cómo escoger a alguien que sabes que te va a traicionar? Jesucristo lo hizo. Y aparte de que lo escogió, lo amó, le sirvió, le lavó los pies, estuvo con él, le enseñó en amor. Y el llamado no depende de la perfección humana, sino de la gracia divina. Mira, tú a lo mejor te puedes decir y puedes comentar, es que yo no hubiera escogido a toda esa gente así muy... No. Pero pues gracias a Dios que eso no dependía ni de ti ni de mí, porque bendito Dios, Él fue quien lo hizo, nuestro Señor Jesucristo, y por eso nos escogió a ti y a mí para salvación. Gracias a Dios por eso. Eso se llama gracia, un regalo inmerecido. Dios usa personas ordinarias para propósitos extraordinarios. El llamado requiere fidelidad constante, pues incluso uno escogido puede apartarse. Nosotros podemos verlo como, dice uno, ay Dios mío, los hijos del trueno, Jacobo y Juan, ¿cómo sería su temperamento? Los hijos del trueno, reacios. Hijos del trueno. Pedro le negó. No una vez, dos, en la tercera hasta maldijo. Judas lo traicionó. Tomás no creyó que había resucitado. ¿Y cuál fue el que dijo? Felipe, Natanael. ¿A poco de Nazaret sale algo bueno? Y nosotros podemos decir, pues ¿por qué escogió a esos hombres tan así? ¿Por qué nos escogió a nosotros? Si para esas vamos, ¿por qué nos escogió a cada uno de nosotros? Dios nos escoge a nosotros en su infinita misericordia, por su gracia, por su amor.
¿Estamos siendo fieles al llamado de Dios, de nuestro bendito Salvador Jesucristo, y estamos confiando en Él? Los requisitos los vimos. El ser escogido directamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Que a qué hora pasó eso con el apóstol Pablo? Camino a Damasco, ¡pum!, cae a tierra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estaba persiguiendo a Jesús? No, él estaba persiguiendo a los cristianos. Ahí el encuentro con Jesucristo. Tú no puedes chocar, encontrarte con Jesús y tu vida seguir siendo igual. No es posible eso. Haber sido testigo de su ministerio y su resurrección. Ser enviado con autoridad para establecer las doctrinas de nuestro Dios. Y cómo, pues, el manifestar el fruto del Espíritu Santo, y nosotros podemos ver claramente que en estos requisitos, haber sido enviados por Cristo, la resurrección, ser testigos de la resurrección y haber sido enseñados por nuestro Señor Jesucristo, vemos que ese apostolado bíblico original que Jesucristo implantó, no existía. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, no había eso. Eso fue algo nuevo. Para los judíos fue algo nuevo, no estaba en la ley. Nuevo para las escuelas, las doctrinas, todo en aquel entonces, nada más era el maestro y sus discípulos, que el maestro escogía a sus discípulos, hasta ahí. Pero el apostolado no, eso era totalmente nuevo. Sin embargo, es un fundamento irrepetible de la iglesia. Sucedió en única vez, en ese momento, en ese tiempo, fue todo. Y es por eso que los primeros creyentes le decían al apóstol Pablo, no es que tú no eres. Y el apóstol Pablo defiende su apostolado. Imagínate aquellos hermanitos que harían con los del día de hoy, si al apóstol Pablo, todo lo que le decían. Lo bueno es que el apóstol Pablo tenía todo en regla, decía, mira, yo, como un abortivo, Jesús se me apareció camino a Damasco. Y luego fui enseñado por él en Arabia. Y luego todo tal. O sea, aquí está mi currículum. Y chécalo, investígalo, velo. Ahí en forma presencial. Ahorita ya no hay forma de hacer eso. El servicio actual se basa en ese fundamento apostólico. Que gloria a Dios por estos 12 que al día de hoy, 12 con el apóstol Pablo, 13, tenemos nosotros las bases que tenemos del Evangelio de Jesucristo. Al día de hoy, todo creyente puede vivir con espíritu de misión, de servicio, de discipular y de anunciar el Evangelio. Ir por todo el mundo. No le corresponde al misionero, evangelista, predicador, pastor, al maestro de escuela dominical. No. Cada creyente estamos llamados a compartir el Evangelio a toda criatura. Y tenemos la autoridad espiritual porque proviene de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. No es de las personas, no te equivoques. Las personas no tienen autoridad y poder. No te equivoques. La autoridad y poder la tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo en tu vida. Entonces, preguntémonos, ¿estamos edificando nuestro servicio sobre el fundamento que es la palabra de Dios y en sus enseñanzas? ¿En la doctrina, en la sana doctrina? Espero en Dios que sí. El llamamiento de los 12 apóstoles revela el corazón soberano de Jesucristo. Es soberano. Tenía una multitud de gente. De entre la multitud de gente tenía muchos discípulos. Y entre los muchos discípulos, soberanamente escogió 12. Primero, se aparta, ora al Padre toda la noche y escoge. No solamente los escoge, los forma.
en su día a día y los envía posteriormente. La iglesia no nace de estrategias humanas, sino del propósito eterno de Dios manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la base, el fundamento, es la roca de cada iglesia, de cada corazón, de cada cristiano, de cada ministerio. Los apóstoles fueron el fundamento doctrinal y misionero sobre el cual Cristo edifica a su pueblo. Su elección muestra que la gracia transforma lo ordinario en un instrumento escogido que es eterno y es para su gloria. Al día de hoy, el llamado sigue resonando para cada corazón. Y cada uno de nosotros somos llamados a compartir el Evangelio. Todos somos llamados a ir por todo el mundo. Somos llamados a ser enviados a compartir del Evangelio de Jesucristo. Cristo sigue buscando corazones dispuestos para escuchar su voz a través de la palabra y para caminar en obediencia y servir con amor sacrificial. Si tanto abunda el amor de Dios en nosotros, el amor es sacrificial. Ese amor de nuestro Dios es de entrega y de sacrificio. Tanto amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo Jesucristo. Tanto nos amó Jesucristo que nos amó hasta el final en forma sacrificial. Que cada uno de nosotros como hijos de Dios podamos responder con humildad. Como le dijo nuestro Dios ahí en el llamamiento de Isaías, ¿a quién enviaremos? Hablando la Trinidad, ¿a quién enviaremos? Y dijo Isaías en humildad, heme aquí, envíame a mí. Que así sea nuestro corazón delante de Dios. Heme aquí de forma humilde, viviendo con una conciencia de que todo lo que hacemos es de Él y para Él. A Él la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Ya que Él sigue llamando y escogiendo a quien Él desea. Estamos llamados a ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Estamos llamados a ser diferentes en nuestra forma de vivir con nuestro testimonio y a cada uno de nosotros servir en medio de este mundo que cada vez está más hundido en la perdición y que necesitan de Cristo. Ellos necesitan de Cristo. Y nosotros tenemos esa respuesta, que solamente es a través de Jesucristo que nosotros podemos ofrecerle lo que nosotros tenemos. Porque dicen por ahí, no puedes dar lo que no tienes. Exacto, pero nosotros lo tenemos todo. No te lo quedes, dalo. Y entre más damos, más Dios nos da para poder ser ese canal de bendición. Que Dios nos use como ese instrumento escogido en sus manos para ser de bendición para los demás, compartiendo del Evangelio de Jesucristo, porque hemos sido llamados a ser esos discípulos, esos enviados, o si te quieres decir apóstol, que es enviado, Dios nos ha enviado, pero realmente los apóstoles originales fueron de aquel tiempo, escogidos por nuestro Señor Jesucristo personalmente. Así es que esa es la enseñanza del día de hoy, la elección de los 12 apóstoles. Dios bendiga tu vida, te mando muchos saludos, tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo de tu programa Instrumento Escogido. Oramos para despedir el programa. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos elige, quien nos escoge, Señor, con un propósito, Señor, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, y para dar a conocer a las demás personas acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando tú nos mandas esa misión, Señor, es que ya nos has capacitado, Padre, para poder compartir de las buenas nuevas de salvación. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta bendición, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Saludos, Dios les bendiga. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.